¿Alguna vez intentaron hacer una fachada paramétrica? En esta oportunidad les enseñaré cómo hacer una usando Grasshopper y Rhino y posteriormente la vincularemos con un proyecto en modelado BIM de Revit, el cual es este proyecto que es un edificio en torre mixto de departamentos y tipo comercial. Colocaremos en el basamento en esta y esta dirección y también en el lado lateral. Pienso que funcionarán bien ahí las fachadas paramétricas y también en torre, especialmente en el lado oeste, el cual tendrá mayor incidencia solar y nos funcionará mejor para protegernos del sol. Como pueden ver, ahí también colocaremos y bueno, este es el proyecto de ejemplo que usaremos para el uso de la fachada paramétrica. Aquí podemos ver cómo resulta la fachada paramétrica una vez finalizada. Como ya se habrán dado cuenta, hay una línea curva en el centro, la cual se ve descubierta y lo demás se ve cubierto. Si giramos un poco, los papeles se invierten. Debido al ángulo que tiene, podemos notar que ahora lo que está por la línea curva se ve tapado y lo demás de afuera se ve al descubierto. Esta es la secuencia que sigue nuestra fachada paramétrica y podremos cambiar la dirección de esta curva según necesitemos. Ahora pasamos con la Grasshopper y abrimos Rectangle. Posteriormente usamos dos number sliders y la conectamos con el eje X y con el eje Y. Abrimos YZ Plane y la conectamos con Rectangle. Posteriormente ajustamos los valores del number slider. Como pueden ver, esta es para ajustar el tamaño del rectángulo que tendrá la fachada paramétrica. Recuerden bien esto, que será un elemento que usarán bastante para ajustar según el tamaño que necesiten o el tamaño que tenga su fachada. Posteriormente abrimos Diamond Panels, el cual es un elemento que encontrarán en una extensión de Grasshopper que les dejaré en la descripción. Abrimos un number slider y la conectamos con Diamond Panels. En realidad son dos number sliders y la conectamos con el lado U y el lado B. Estos sirven para aumentar o disminuir el número de los paneles que existen dentro del rectángulo. Luego abrimos Discontinuity y lo conectamos con Diamond Panels. Posteriormente abrimos List Item y lo conectamos con Discontinuity. Creamos tres apartados en este comando y posteriormente abrimos dos lines y los conectamos entre sí con Item. Posteriormente apagamos Discontinuity y List Item con Preview Off y posterior abrimos el parámetro Rotate Axis. Ahí pueden ver ese. Y lo conectamos con Diamond Panels. Ahora abrimos dos casilleros de Param Viewers, conectamos uno con Diamond Panels, copiamos y pegamos, y el otro lo conectamos con la segunda línea que creamos. Ahora tienen que revisar que ambas secuencias estén iguales en 0.0, 0.0. Y la segunda línea le colocamos Flatten y la conectamos con keys de Rotate Axis. Posteriormente abrimos un number slider que conectaremos con A de Rotate Axis. Todo lo seleccionado le colocamos Preview Off y ya podemos quitar los Param Viewers. Colocamos Degrees en Rotate Axis en A. Colocamos un relay haciendo solo un clic y copiamos y pegamos y conectamos Rotate Axis con el nuevo relay. Ahí podemos ver que ya está todo separado y ahora tocaría apagar todo lo seleccionado con Preview Off. Por comodidad juntaremos lo que son ambos ángulos
Esto es para definir los ángulos de los paneles. Colocamos flatten en una de las líneas y la conectamos con rotate axis. Y ahora podemos pasar a Rhino. Aquí ajustamos las divisiones de los paneles. Y ahora sí, vamos con Rhino. Cambiamos la perspectiva para poder hacer la curva y la preferida sería la derecha. Abrimos una curva de puntos de control y generamos la línea que queramos. Esta puede ser la que tú quieras y siempre y cuando la vincules con los parámetros, todos estos seguirán la secuencia y dirección de la curva. Abrimos un curve closest point en Grasshopper y la conectamos con una curve. Ahora tendremos que vincular curve con el apartado set1 curve y la conectamos con la curva que creamos en Rhino. Abrimos un área, la conectamos con rotate axis y la conectamos también, esta a su vez, con curve closest point. Les colocamos preview y ahora abrimos el parámetro minimum. La conectamos con curve closest point y abrimos un number slider que conectaremos con minimum. Ahora abrimos remap numbers, conectamos con B de remap numbers y abrimos bounds que conectaremos con ambos, con minimum y con con S de remap numbers. Ahora abrimos construct domain y conectaremos este con remap numbers. Lo conectamos y ahora abrimos dos numbers sliders que conectaremos uno con A y otro con B de construct domain. Ahora abrimos dos param viewers, conectamos uno con relay, copiamos y pegamos y el otro lo conectamos con remap numbers. Conectamos remap numbers con rotate axis y ahora verificamos que ambos param viewers coincidan. Ajustamos los valores. Estos valores lo que hacen es ajustar esa secuencia que tiene la línea curva de los paneles que están alrededor de esta. Quitamos los param viewers. Ajustamos algunos valores. Lo seleccionado le colocamos preview off y ahora finalmente podemos cocinar con bake en rotate axis. Colocamos yes please, aceptar, pasamos a Rhino y cambiamos a perspectiva para poder visualizar mejor. Le quitaremos
Lo mandaremos a otra posición, ahí pueden ver cómo se ve. Ahora vamos a renderizado y ahora podemos exportar. Le colocamos exportar selección, seleccionamos lo que exportaremos y tiene que estar en formato ASCII, en SAT. Le colocamos el nombre que queramos, en este caso yo le colocaré fachada paramétrica y lo guardaré en escritorio para tenerlo a la vista. Le colocamos aceptar. Y ahora abrimos Revit, ingresamos al apartado de insertar e importar CAD y tenemos que buscar nuestro documento en escritorio. Antes tenemos que colocar archivo SAT, tipo de archivo SAT, y ahí recién colocamos nuestro archivo y en posición le colocamos origen o de centro a centro. Yo le coloqué de centro a centro. Colocamos aceptar y ahí nos aparece nuestra fachada paramétrica. Yo antes con anterioridad ya le ajusté el tamaño. Ustedes pueden usar los number sliders que había en Rectangle para poder ajustar el tamaño según la fachada y el tamaño que tenga esta. Ajustamos la posición en altura. Cambiamos a planta para rotarla y ajustarla. Ahí la colocamos y se vería así. Este es un vistazo de cómo queda más o menos cuando le colocas a todo el basamento. En mi opinión queda mejor en basamento. Ahí también como se ve en torre. Y bueno, ese sería el proceso para realizar esta fachada paramétrica. En realidad ustedes pueden ser muy creativos, pueden usarla de la manera que quieran, usar la línea, curva que quieran, según las ventanas, según las necesidades que tenga su proyecto o su fachada. Eso sería todo y muchas gracias por ver el video.